Mira, cuando yo estaba muy pequeña, yo empiezo a tener revelaciones y visiones extrañas. Yo como que era como que yo estaba en este mundo y yo podía reflejar otros mundos, podía reflejar otras cosas que desde pequeña yo quería encontrar la explicación. Por ejemplo, podía haber fenómenos paranormales que le dicen en el mundo. Aquí nosotros le decimos cosas espirituales que se manifestaban ante mis ojos, que yo no entendía por qué las veía. Por ejemplo, veía los demonios, veía cuando una persona se iba a morir, no podía salir de mi cuerpo. Que un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús, compartiendo la palabra de parte de Dios. Gloria al Señor y espero que les sea de bendición cada palabra que compartamos aquí con cada uno de ustedes. Quiero empezar preguntándote, ¿de dónde tú vienes? Bueno, yo soy de aquí mismo, yo nací en Santo Domingo, nací en en un barrio bastante peligroso, es por ahí, se llama La Ciénega, donde nací. Y bueno, en ese lugar empecé a crecer, vamos a decir, algunos 6 o 7 años con mi padre y mi madre, y de esos lugares procedo. Sí. ¿Cómo es tu infancia, tu crianza? ¿Cuáles recuerdos tienes de esas crianzas que te dieron? Yo tuve una crianza bastante difícil porque me crié en una familia disfuncional, en una familia donde mi padre y mi madre, por ejemplo, bebía, mi padre le daba golpe a mi madre, o sea, me crié en un ambiente muy pesado para una niña. El ambiente era de muchas batallas, de muchas guerras, y aquí crecí. ¿Qué tanto influenció en tu carácter, en tu comportamiento, estas cosas a las que tú estabas expuesta de estos maltratos que tú veías? Claro, claro que influye mucho, ya que la esencia de un niño tiene que estar, por ejemplo, conectada a un ambiente sano. Y mi esencia no estaba conectada a un ambiente sano, sino que era un ambiente, por ejemplo, de pleito, un ambiente donde cada día que me levantaba era un día que yo no sabía si ese día mi padre o mi madre iba a beber, si ese día iba a haber golpe en la casa, si ese día, por ejemplo, y no íbamos a comer, por ejemplo, éramos un poco pobres también, no sabíamos qué día, o sea, cada día era un reto para mí como una niña. Entonces también estaba que mis padres me mandaban, por ejemplo, para donde mis abuelos. O sea, totalmente como algo como que Satanás quería como marcar mi esencia desde pequeña. Sí. Entonces, cuando ya entonces crece, ¿a qué empiezas a dedicarte? Mira, cuando yo estaba muy pequeña, yo empiezo a tener revelaciones y visiones extrañas. Yo como que era como que yo estaba en este mundo y yo podía reflejar otros mundos, podía reflejar otras cosas que desde pequeña yo quería encontrar la explicación. Por ejemplo, podía haber fenómenos paranormales que le dicen en el mundo. Aquí nosotros le decimos cosas espirituales que se manifestaban ante mis ojos, que yo no entendía por qué las veía. Por ejemplo, veía los demonios, veía cuando una persona se iba a morir, podía notar cuando las brujas también, por ejemplo, volaban, así podía salir de mi cuerpo estando pequeña. Y estas experiencias me llevaron como que a pensar que mi existencia era una existencia diferente. Entonces aquí yo empecé como a experimentar y a buscar esos espacios que yo estaba viendo, a hablar con los demonios, a interactuar con ellos, interactuar con las brujas,
podía en sí tener como ciertas autoridades porque podía verlo y podía mandarlo también, que yo sé que quizá a muchas personas le pasan. Entonces, en torno a esto que yo fui creciendo, mi mentalidad se fue preparando para yo querer buscar esa cosa que yo estaba viendo, buscarle una explicación, Sí. porque notaba como que mi existencia no era normal, notaba que mi existencia, yo vine, nací para algo aquí en la tierra. ¿Desde qué edad tú empiezas a tener este tipo de experiencia con el mundo espiritual? Me parece que desde los 6 años, desde que yo empiezo como que a tener un poco de conocimiento y de conciencia, no podía dormir en los lugares sola, veía cosas en la oscuridad como los niños, tú me entiendes, que siempre ven cositas, pero lo mío era más espeluznante porque podía interactuar, podía hablar, podía entender las cosas que estaban pasando desde muy pequeña. Entonces, ¿cómo te afecta esta exposición al mundo espiritual desde pequeña? Claro que sí, afecta porque imagínate un niño o una niña que puede interactuar con algo espiritual, eso espiritual va a jalar a Sí, la persona. Eso espiritual va a venir donde la persona a preguntarse por qué tú lo ves. Porque algo que tú ves, también sabe que tú lo estás viendo. Entonces eso era lo que pasaba conmigo. Lo que yo veía era lo que yo jalaba. ¿Usted me entiende? Porque el mundo espiritual es de esta manera. El mundo espiritual se expone, gloria al Señor. Cuando tú estás viendo, por ejemplo, un ángel, el ángel se te va a manifestar porque tú estás viendo un ángel. Entonces son manifestaciones del reino de Dios. Pero lo que yo estaba experimentando no era ningún tipo de manifestación que tenían que ver con el reino de Dios, sino con el reino de las tinieblas. O sea, directamente Satanás estaba haciendo un llamado a mi vida desde pequeña. Incluso mi nacimiento fue un nacimiento que fue de mucha batalla. Yo nací antes de tiempo. Después de ahí entonces, según me dice mi madre, que me había llevado donde un lugar, o sea, ya no podía tener hijos. Yo soy la primera de mi familia. Entonces ella va a un lugar a donde un brujo. Y este brujo entonces le da una botella, le dice, mira, tú vas a salir embarazada. Pero ¿qué pasa? Que en los propósitos eternos de Dios, ya Dios tenía marcado, seleccionada mi vida para yo venir aquí a la tierra. Hace unos días tuve aquí al ministro Ramón Cabral y él me contaba que cuando alguien nace, Satanás le asigna un espíritu, un demonio, para que vele y trate de detenerlo, para que no se cumpla el propósito de Dios para con él. Pero así también Dios asigna ángeles para que también cuide esa persona. Sí. Entonces, tú empiezas ya después de los 6 años a tener estas manifestaciones, empiezas a crecer. Entonces, ¿cómo tú empiezas a tener una exposición y empezar a trabajar, por así decirlo, con estos espíritus? Bueno, ya cuando yo empiezo, por ejemplo, a hablar con ellos, que ya entonces se me está reclamando dos caminos, porque acuérdate que cuando tú eres una persona que viene con un propósito especial, dos caminos se ponen delante de ti. Sí, A mí se me estaban manifestando dos caminos. Tanto me estaba inclinando como por el camino de Dios, pero sin conocer a Dios, porque la voz de Dios empezó a hablarme. Yo no sabía que la voz de Dios, esa era la voz de Dios que se estaba manifestando hacia mí. Pero también estaba muy expuesta a lo que son vamos a decir, el camino del enemigo, porque a mí no se me enseñó el evangelio. Entonces, cuando viene la exposición, es que entonces Satanás se me revela. Satanás me dice que él necesita que yo vaya a un lugar
y que él necesita que yo haga un trabajo para él necesitaba que yo trabajara para él. Desde entonces yo empecé a tener esa experiencia y empecé a hacer pactos. Yo empecé a conectar con pactos, a vender, por ejemplo, a mi mamá, a vender a mi hermana y a entregar por yo tener. O sea, ya yo había empezado, yo sabía leer vela, sabía leer carta, sabía salir de mi cuerpo, todas esas cosas diabólicas que el Señor reprenda. Salía con oraciones de mi cuerpo. Empecé a hacer pacto con demonios de agua, por ejemplo. Empecé a hacer pacto con demonios que tenía que ver con la naturaleza, agua, aire, tierra, fuego. Empecé a experimentar estas cosas a través de puertas que yo iba abriendo. ¿Cómo entonces tú dices que abrías esas puertas? Sí, porque con la persona que tiene la exposición, por ejemplo, al mundo espiritual, que habla con las entidades, que habla con los demonios, esta persona entonces tiene la autoridad de hacer pacto. Un demonio nunca te va a entregar algo sin antes hacer un pacto contigo. ¿Tú me entiendes? Entonces ya Satanás había venido donde mí para hacer cierto pacto. Entonces ya yo de ahí empiezo a decir, a tener experiencia, por ejemplo, experiencia fuera de mi cuerpo, donde voy a otras, eso es loco, pero a mí me pasó. Por ejemplo, espiritualmente voy a la luna, veo los cosmos, o sea, me llaman también los cosmos para yo poder entrar a lo que era la adivinación, vamos a decirlo así, a lo que era entrar, por ejemplo, a la parte, a la parte esencial de saber la vida, a la parte esencial, por ejemplo, de conocer el tiempo. Yo me trasladaba en el tiempo, pasado, presente y futuro. La gente dice, esto es loco, pero así lo hacía. O sea, Wow. había una entidad que había pactado conmigo esencialmente, que me permitía a mí poder conocer cosas, o sea, me movía en el tiempo porque muchas veces me paraba en el tiempo. ¿Cómo era eso? Sí, hay entidades, demonios, que se mueven esencialmente con esto. O sea, pactan con la persona y se mueven y te pueden mostrar cosas, por ejemplo, que pueden ser que vaya a pasar. Recuerda también que los demonios engañan mucho. Lo único que puede conocer el futuro de una persona se llama Dios. Sí. Pero ellos intentando engancharme a mí, entonces me pacté con estas entidades de esta manera. Wow. Entonces, empiezas a tener estas experiencias en el mundo espiritual. ¿Qué tan real es el mundo espiritual? Más real que lo que vemos, mucho más real. Es que si tú te das cuenta y nos vamos al principio de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerda que Dios es la misma creación. El cielo ya estaba creado, pero entonces la tierra estaba desordenada. Entonces Dios empezó a decir, hágase. Entonces, lo que antes no era, ahora es. Entonces, las cosas primero son las que no se ven para manifestarse en las que se ven. Gloria a Dios. Entonces, lo que yo entiendo es que lo primero, antes que lo que vemos, es lo que nosotros no vemos. Es lo invisible. Entonces, lo invisible es tan real como decirte, gloria a Dios, que tú puedes tocar un cuerpo y este cuerpo es real. O sea, lo invisible es más real que tocar este cuerpo. Sí. Me hablas del mundo espiritual, de hecho, Pablo dice, Hebreo, dice que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Hablando de los mundos superiores, Sí. etcétera. Empiezas entonces a trabajar con estos espíritus. ¿Cómo te encaminas? ¿Hasta qué niveles tú llegaste trabajando en el mundo de la tiniebla? Pudieron ir, por ejemplo, a buscar pacto.
por ejemplo, a donde un brujo, dar dinero, dar esto. A diferencia mía era que yo en mi cama, literalmente podía venir cualquier entidad y hablar conmigo. Entonces, directamente yo podía conectar con Satanás y Satanás hacer, por ejemplo, pacto conmigo. Decirme, mira, ve a tal lugar y a tal sitio. Entonces aquí yo empiezo a incursionarme, empiezo a hacer pacto con dos entidades que tienen que ver con las cartas. Empiezo ya entonces a subir, a ir conociendo, por ejemplo, ritos, a ir conociendo, por ejemplo, cosas que tenían que ver con puertas que se abrían en el mundo espiritual, con dimensiones, a, por ejemplo, tratar y ver, moverme en el espíritu para poder ir a lugares a donde habían otras entidades que trataban con otras personas con más niveles. O sea, yo me moví así en esta área. Nunca fui que a un lugar para poder bautizar mi cerebro, como lo hacen, nada de eso. Yo directamente buscaba la conexión con príncipes del infierno, por ejemplo, Satanás, con Belcebú, con Azazel, que el Señor lo reprenda, con Ástaro. Un día llegué a ver a Ástaro. Yo llegué ahí a los bajos astrales, a las dimensiones del infierno, y llegué a ver cómo esta entidad movía todo. Llegué también a tener conexión con una entidad que operaba en los bajos astrales que se llamaba Samalia, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y logré conectar directamente, no con una persona, por ejemplo, yo ir a Haití. No, yo no iba a Haití ni nada de eso. Todo lo hacía yo desde mi habitación, desde mi casa. Entonces después fue que Satanás me dijo que me moviera a una secta. Tu habitación era como ese portal. ¿Cómo te digo? El portal no es la habitación. Uno es la conexión. Es con lo que yo venía. ¿Tú me entiendes? Era con lo que Dios, vamos a decir, con lo que Dios había puesto que Satanás quería. ¿Tú me entiendes? Porque ahora mismo, al nivel que Dios hace las cosas conmigo, ahora entiendo por qué Satanás me estaba persiguiendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros sabemos y entendemos que cuando Dios te marca con un propósito, así como Jeremías cuando Dios le dice, antes de que te formase, Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Satanás sabía que Dios ya había marcado, por ejemplo, a Jeremías. ¿Qué iba a hacer Satanás? Le iba a hacer guerra. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no se cumpla. Entonces esto es lo que yo entiendo. Satanás sabía mi diseño, conocía, y por eso Satanás no se mueve donde todo el mundo, ni habla con todo el mundo tampoco. Hay personas que están caminando normal en la tierra y su alma está encarcelada. Sí, exacto. Hay personas que el alma, la carne de ellos camina, pero entonces el alma de ellos se ha conectado a cárceles espirituales. ¿Cómo así? Por ejemplo, la mentalidad de esas personas no es una mentalidad que esté conectada con una esencia que se conecte con lo eterno, con lo de Dios, sino que su mentalidad está directamente conectada con dimensiones de bajo astral, o sea, su actitud, su acto, no conecta nada con el reino de Dios, sino conecta con el reino de las tinieblas. Me gustaría que nos sigas contando, luego que Satanás te dice que te introduzca a una secta. ¿Cómo es esto y qué cosas empezaste a experimentar ya en ese lugar? Yo recuerdo que en una ocasión, recuerden mis amados que Satanás es padre de mentiras. Así O es. sea, todo esto que yo le estoy contando es parte de un testimonio pasado, no tiene nada que ver con mi creencia ahora. Mi creencia es bastante diferente. Él llegó donde mí en una ocasión, se presentó delante de mí y me presentó un muerto. Me lo presentó en el suelo. Y me dijo, mira,
¿qué hay ahí? Yo le dije, hay un muerto. ¿Qué pasa? Que en el mundo espiritual, cuando una entidad viene, ya tú sabes el nombre de la entidad, porque la entidad tiene que presentarse con el nombre. Inmediatamente en el mundo espiritual yo sabía que ese era Satanás. Él me dijo, mira, los dos únicos dioses, vamos a decirlo así, pero él es Dios con D pequeña, Sí. Dios, vamos a decir Cristo o el Jehová de los ejércitos, que pueden levantar ese muerto, somos yo y el que está allá arriba, o sea, Dios, me dijo así. No me mencionó el nombre, pero identifiqué en el espíritu que él era un alto rango. Y me dijo, mira, yo necesito que tú vayas. Yo tengo lo que tú estás buscando. Yo necesito que tú vayas a tal lugar. Yo te voy a guiar a una secta. Y ahí yo te voy a preparar y me voy a revelar a ti para hacer cosas contigo. Tengo que hacer algunas cosas contigo y te voy a preparar en ese mundo. Entonces, después de ahí, yo empecé a buscar el lugar a donde él me había enviado. Pero ya yo tenía pacto. Sí. Ya yo había tenido pacto. O sea, ya yo había vendido al alma de mi mamá y el alma de mi hermana. ¿Cómo se hacían esos pactos? Por ejemplo, tú bautizas las cartas. En ese entonces yo bautizaba las cartas. ¿Cómo las bautizaba? Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas. Por ejemplo, yo invocaba a los demonios, las entidades, y con esto entonces yo hacía como vamos a decir, cosa de sangre. Y las dos cartas que tenía, yo hacía una oración, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Entonces, aquí yo tiraba mi sangre, entonces bautizaba las cartas. Cuando bautizaba las cartas, entonces iba y me acostaba, hacía una oración, entonces salía al mundo espiritual. Cuando salía al mundo espiritual, entonces tenía la conexión con las dos entidades que yo había invocado. ¿Y cómo se da esto de los pactos o de vender el alma de otras personas? Esto no lo hace todo el mundo. Hay gente que dice, pero ¿cómo tú pudiste vender el alma, por ejemplo, de tu madre o de tu hermana? ¿Qué pasó? Tú no tienes autoridad para eso. Pero déjame decirte que en una casa donde abunda el pecado, en una casa donde hay división, en una casa donde no está Cristo, en esa casa hay puertas abiertas. Mi familia tenían puertas abiertas. Los ancestros, por ejemplo, de mi padre eran satanistas. La familia de parte de mi madre, parte del padre de mi madre también bregaban un poco con esto. Entonces, había legalidades por parte y parte, y yo era la primogénita. Y no era cualquier primogénita, sino que venía con algo especial. Podía contactar con el reino de las tinieblas. Entonces, de esta manera, yo tengo la puerta para ellos decirme a mí, bueno, yo te voy a dar poder, tú vas a poder leer las cartas, tú vas a poder invocarlo a nosotros y nosotros vamos a decir todo lo que tienes que decirle a las personas en la carta, pero tienes que entregarnos 3 dedos de la mano. Así me pidieron ellos. Entonces, cuando me dijeron 3 dedos de la mano, me arrancaron esos 3 dedos. Me arrancaron los 3 dedos. Entonces, después yo vi en la ¿Qué revelación, vi pasa a mi entonces hermana, cuando tú vi a mi madre y vi vendes que entregué parte de a mí tu también? hermana y a tu madre? Pregunta muy, pero muy interesante. Bueno, cuando resulta que cuando la pendo, empiezan a pasar algunos acontecimientos. Por ejemplo, mi hermana se tira a un mundo bien fuerte, donde vienen y le rajan la cara a mi hermana, se la rajan. Entonces mi hermana entró como en un estado como de shock. Ya la mente de mi hermana no era una mente sana, sino que era una mente ya un poco corrompida. ¿Tú me entiendes? Entonces empiezan a pasarle acontecimientos a mi hermana, donde mi hermana empieza a vivir como cosas de querer suicidarse, de querer hacer cosas que antes ella no hacía como una niña. Entonces a mi madre
a mi madre empieza a salir un fibroma de muerte. Un fibroma de muerte donde este fibroma empezó a crecer en ella. Pero ¿qué acontece? Que cuando ya yo me doy cuenta, mi familia viene y se divide, mi papá viene y alma desorden, divide la familia, yo me voy por un lado ya con el pacto, vendió a mi mamá y a mi hermana. Entonces aquí empiezan a pasar cosas. Entonces mi mamá empezó a pasar momentos como de muerte. ¿Tú me entiendes? Porque empezó a crecer un fibroma. Y mi hermana empezó a tener episodios, vamos a decir, de una gente que quería suicidarse. Entonces todo esto yo empecé a verlo y yo volví y entré al mundo espiritual. Esto no lo hace todo el mundo. Y cuando entro al mundo espiritual, que yo sé que mi mamá se está muriendo, voy y bajo a una dimensión, bajo a un lugar de tormento, vamos a decir, como a un Seol, como a un lugar a donde las almas están siendo atormentadas. Cuando yo bajo aquí abajo, yo estoy llamando, yo estoy diciendo, devuélveme el alma de mi mamá. No sé, o sea, no es que no sepa cómo yo lo hacía, porque yo misma me acostaba, hacía la oración y yo podía bajar y ir a los lugares a donde yo tenía que ir. Y yo recuerdo que entré a esta dimensión y empecé a decir, necesito que me entreguen el alma de mi madre, pero lo gritaba. Cuando entonces escuché una voz de que se alzó desde arriba y dijo, saquen a esta muchacha de aquí, no puede estar aquí. Entonces cuando yo voy entrando, escuché una voz, pero era una voz diferente a la voz que dijo que yo no debía de estar ahí. Yo escuché como la voz de Dios que dijo que mi hermana, el alma de mi hermana estaba ahí y estaba como destinada a ella a caer ahí. Entonces cuando yo voy caminando más adelante, yo veo a mi madre en una plancha, el alma de mi madre en una plancha como de fuego, el alma de ella acostada, desnuda, pero calcinada. Entonces yo lo que hice fue que le dije, denme el alma de mi madre. Cuando dije así, entonces un señor me subió para arriba y hizo otro pacto conmigo. Entonces ahí fue que mi madre salió del episodio que tuvo que salir. Hice de nuevo otro pacto. ¿Cuál otro pacto entonces tú haces? Entonces, el pacto que hago ya es para entonces subir de otros niveles, ya yo vengo entregándome a mí para poder ir a los lugares que tenía que ir, o sea, entregarme al servicio definitivo a otra entidad para poder entregarme el alma de mi madre. ¿Cómo se hace eso? Sí, porque yo le estaba, el reino de las tinieblas nunca te va a entregar algo sin tú darle algo. ¿Tú me entiendes? Entonces, para ellos poder entregarme algo a mí, yo tuve que darle algo a ellos, que el Señor reprenda. Entonces, todos estos pactos ya se vienen rompiendo aquí en el Evangelio, cuando uno confiesa a Cristo, cuando uno ya dice, bueno, voy a ser diferente, que por eso es que yo no puedo conectarme con nada que esté contaminado, con nada que tenga que ver con cosas que Satanás esté operando, con nada de eso, porque inmediatamente entonces sería una presa fuerte para el reino de la tiniebla, porque ya yo trabajé con ellos. Sí. Tú sabes que hay personas que nos escriben que la familia piensan que se está volviendo loca porque sienten cosas le hablan, sienten que cosas se mueven, que de repente empiezan a salir gusanos en su casa, en mosca y muchas cosas. Y ellos saben en su interior que eso está conectado con el mundo espiritual. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, a veces puede ser que sean enviaciones que lo esté enviando a algún altar, por ejemplo, a algún satanista o algo. Pero cuando en la familia, por ejemplo, no hay nadie cristiano, puede hacer que alguien de la familia esté haciendo pacto inconsciente dentro de la casa. ¿Cómo así? Sí, porque, por ejemplo, hay personas que Satanás toma
y va y pacta con el alma, o sea, la escoge, pacta con el alma, entonces esa persona le da entrada a estas enviaciones. Entonces, la enviación no está entrando directamente a la casa, sino que la puerta que está utilizando es una persona. Una persona le abrió la puerta. ¿Para qué? Para que entonces esta enviación pueda tener fuerza en la casa. ¿Tú me entiendes? Estos son enviaciones mayormente de altario, puede ser, porque hay distintos tipos de enviación. Hay enviación que viene directamente del infierno, que no están conectadas con ningún tipo de altar, con ningún satanista. ¿Tú me entiendes? Hay enviaciones que sí vienen porque algún satanista practicó alguna magia negra, hizo alguna invocación, entonces la entidad que llegó en forma de animales, porque los demonios no tienen forma humana, los demonios son animales. La forma de los animales, ya, ¿cómo te explico? La forma de los demonios ya no son formas como nosotros, ellos son seres. Entonces, ellos Ellos son, adaptan una ajá, forma. ellos son animales. ¿Tú me entiendes? Ellos son antropomorfos, ellos son, son deformes. Ellos nunca, tú nunca vas a ver un demonio que esté supuestamente en su verdadera apariencia formado en ningún sitio. O sea, los demonios son antropomorfos. Ok, que adaptan una forma dependiendo del lugar. Ellos son como deformes y pueden adaptar distintas formas. Pueden adaptarte una apariencia física perfecta, así como pueden tomarte una apariencia de un animal deforme, ¿tú me entiendes? O pueden formarte, por ejemplo, distintas deformaciones. Ellos no tienen cuerpo, ellos son espíritu. Tú sabes que el mundo espiritual, hablaba hace un momento, no tiene espacio ni tiempo. Y Exacto. las cosas se conocen en el mundo espiritual. Mm. ¿Qué guerra empezaste a tener cuando el mundo espiritual se dio cuenta que tú estabas por abandonar ese mundo de las tinieblas? Uy, muchas persecuciones tuve. Lo primero es que yo empecé, eh, esta es una pregunta muy fuerte, bastante fuerte, porque cuando Dios empezó a tratar conmigo, que Dios empieza entonces a hablarme audible, que empieza a llamarme, entonces el reino de las tinieblas se da cuenta que Dios se está comunicando conmigo. Entonces aquí es peligro porque como entonces una persona que tiene el alma vendida está conectada, por ejemplo, con, vamos a decir, con el cielo. Eso quiere decir que había un llamado poderoso, gloria a Dios, que se estaba manifestando en este momento. Yo recuerdo que en una ocasión, yo buscando, haciendo como, porque yo era muy curiosa, yo buscaba, leía, como yo tenía la facilidad de yo salir y de hacer las cosas que tenía que hacer, ya entonces el reino de las tinieblas se estaba dando cuenta que ya había un llamado de parte de Dios para mi vida y ese llamado se manifestó en dos ocasiones, vamos a decir. Un día estoy yo acostada y como de costumbre hago la oración para salir de mi cuerpo. Y cuando hago la oración para salir de mi cuerpo en el mundo espiritual veo una caja maldita, una caja. Entonces yo la toco la caja, la abro y escucho una voz que me dice que dentro de 3 días venían a buscarme. 3 días. Entonces, en el mundo espiritual, como tú dices, el tiempo no pasa, el tiempo es distinto al tiempo de este. Yo recuerdo que yo estaba tratando como de formar todo para cuando me vinieran a buscar. Recuerdo que llegó el tiempo, en el mundo espiritual llegó el tiempo de que me vinieran a buscar y yo veo que Satanás se para enfrente de mí. O sea, esta entidad así como en forma de sombra, entonces viene una influencia fuerte que me obliga a mí a arrodillarme
porque en la secta a él nosotros le llamábamos padre, que el Señor reprenda. Entonces cuando él viene donde mí y se pone enfrente de mí, pero ya el llamado de Dios estaba conmigo, ya Dios me estaba sacando, estaba tratando de sacarme ya de esos lugares directamente, de que yo dejara de hacer esas prácticas. Entonces cuando yo lo veo al frente de mí, él me dice, vine a buscar tu alma. Y yo le dije, ¿cómo que viniste a buscar mi alma? Me dijo, sí, yo soy Satanás y tu alma me pertenece y yo la vine a buscar. Pero te voy a hacer 3 preguntas. Y las 3 preguntas tú tienes que respondérmelas. Me dijo así. Yo le dije, sí, pero yo estaba arrodillada delante de él. Cuando yo estoy ahí, la influencia se siente, porque se sentía una influencia que me bajaba para abajo, me bajaba literalmente para abajo. Si yo fallaba en esa pregunta que él me estaba haciendo, que eran 3 preguntas que él me iba a hacer, entonces él tenía legalidad de llevarse mi alma. ¿Qué pasa? Que en el mundo espiritual nosotros no podemos fingir nada. Nosotros no podemos tener ningún tipo de fingimiento. Si usted es cristiano, en el mundo espiritual se conoce. Si usted no es cristiano, en el mundo espiritual se conoce. ¿Usted me entiende? Los demonios saben aquí quién es quién. El diablo sabe quién es su hijo y Dios sabe quiénes son sus hijos. Y yo no era hija, como quien dice, en el espíritu de Dios. Vamos a decir, ni en la carne ni en el espíritu, porque yo compacto, mi alma vendía. Entonces Satanás, a venirme a buscar al frente de mí, se me para. Cuando se me para, me dice, tú no amas a Cristo. ¿Cómo un ser con quien tú tienes pacto te va a hacer a ti esa pregunta y te va a decir, tú no amas a Cristo? ¿Por qué me la estaba haciendo? Cuando yo le dije, Hernández, le dije, yo sí amo a Cristo. Yo sentí encima de mí un edificio grande, grande. La palabra impactó tanto. O sea, para yo poder decirla, tenía que hacer una fuerza mayor. ¿Tú me entiendes? Tenía que verse verdad para que el diablo no pudiera llevarse mi alma en ese momento. Cuando yo le dije la primera respuesta, él se quedó impactado. Se quedó impactado porque él pensaba que la palabra mía iba a salir fingida. Porque hay mucha gente que dice la palabra de Dios, que este pueblo de boca me busca, pero de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No sé cómo era, por eso es que yo digo que hay personas que son seleccionadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú me entiendes? Por eso yo entiendo que la selección de muchas personas, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Gloria al Señor. Y podemos notar en el Salmo 91 que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo recuerdo que me hace la segunda pregunta, o sea, cada pregunta que él me hacía, si yo fallaba en una pregunta, o sea, para mí responderle a esa entidad que me estaba preguntando en ese momento, que era Satanás, o sea, no era cualquier cosa, podía llevarse, podía devorarme, podía hacer lo que quisiera conmigo, pero no podía. ¿Sabe por qué? Porque en mí había un sello, y el sello que yo tenía que dar no era mi palabra, sino era lo que yo sentía por dentro. Ese era el sello para que él no me pudiera llevar. Yo recuerdo que 3 veces le dije, yo sí amo a Cristo. Y esa entidad corrió así, me soltó. Cuando me suelta, entonces escucho la voz de Dios que me dice, Jennifer, ahora yo quiero que tú te dirijas a una campaña, que tú vayas a una campaña y te conviertas a mí. Entonces yo de ahí en el mismo mundo espiritual logré ir a la campaña y logré de nuevo entonces retornar a mi cuerpo. Esta es una de las experiencias que yo empecé a tener, y muchas persecuciones, muchas, no te imaginas cuánta persecución yo empecé a tener en los principios
que me convertí al evangelio. Cuando hablas de que fuiste a una campaña, ¿fuiste en lo físico o Fui en lo, en lo espiritual? fui en lo espiritual. Entonces, después en lo físico, yo fui a una campaña. Y en la campaña me llamaron por mi nombre y apellido. En la campaña me dijeron que hay una mujer llamada Jennifer Acosta. Entonces, cuando me llaman, que yo fui al frente, yo me convertí al Señor en ese tiempo. Eso fue hace como 15 años ya, casi mente. Wow. Desde ese momento, ¿qué cambió en tu vida? Cuando esa entidad entonces empezó o sea, cuando yo tuve la experiencia de la entidad que me vino a buscar, yo no cambié de una vez. Yo no cambié. No, yo no cambié. Entonces me siguieron pasando experiencias. O sea, tú seguías lo mismo. Yo seguía en lo mismo, yo seguía haciendo las oraciones, seguía saliendo, seguía buscando. Sí, porque yo tenía una creencia demasiado fuerte en el reino de las tinieblas. O sea, yo soy un milagro. Digo, si Dios me sacó a mí de ese lugar, ¿qué no puede hacer Dios con alguna de las almas que están perdidas por ahí? O sea, porque es un milagro literal que yo soy. O sea, yo era muy fuerte en eso, en esa área yo estaba demasiada Arraigada. sembrada para abajo, porque ya yo había visto muchas cosas, ya había hecho pactos, ya yo estaba entrando a niveles que muy pocas personas que dieron alma, que tienen que dar, por ejemplo, hijos todo el tiempo. Yo podía entrar fácil, para mí era fácil entrar y para mí era fácil salir. Wow. O sea, para ti el mundo espiritual era como abrir esa puerta. Abierto, totalmente abierto, podía hablar con cualquier cosa en cualquier momento, incluso aquí en el Evangelio, porque allá los dones son usados por Satanás, pero aquí en el Evangelio entonces los dones se ponen más fuertes. O sea, no hay cosa que se mueva en los lugares o en los alrededores que haya satanistas que Dios no me permita a mí saber y entender. Incluso Wow. demonios dentro de los cuerpos, en los lugares que hay pacto, las personas que han pactado inconscientemente. Todas esas cosas son cosas que ya Dios me permite tener por el lugar de donde Dios me sacó, porque dice la palabra de Dios que conforme al propósito nosotros somos llamados, conforme a la capacidad que tú tengas. O sea, mi capacidad era una capacidad que yo puedo decir que Satanás, si yo me quedo un poco más de tiempo, era mucho lo que yo iba a hacer allá. O sea, o sea, Dios te ha permitido eh, tener todavía el mundo abierto, pero ya en esta ocasión usarlo en el mundo de la luz Sí, exacto. y poder discernir los espíritus que se están moviendo en los lugares. Sí. Entonces te conviertes a Cristo en qué tiempo y en qué circunstancia. Entonces tú dejas ya de trabajar con la tiniebla para entonces trabajar en el reino de la luz. Bueno, el llamado ya fue muy, muy fuerte, porque entonces viene Dios y me lleva una experiencia al infierno, vamos a decir, a un lugar de tormento, donde ya entonces él empieza a llamarme audible, me empieza a meter en experiencia, donde me empieza a decir, mira, a los dioses que tú le estás sirviendo no tienen poder. Yo le servía a la diosa Luna, Yemayá, que era la diosa del amor. Le servía a dioses que tenían que ver con el agua. Hice pacto con Azazel y con Lilí, que el Señor reprenda, y también tenía un pacto con Satanás, sellado ya un pacto con sangre. Tenía un pacto con otras entidades también que eran de bajo astrales. Entonces, ya ahí Dios viene y me entra al mundo espiritual, me entra al mundo espiritual una noche, porque entonces donde Dios me agarra en el niño mío.
Yo tengo al niño mío, entonces ya cuando yo empiezo a tener niño mío, yo empiezo a tener miedo de que algo le pase al niño. Yo empiezo a decir, no, espérate, ya hay un niño, si yo hago cualquier cosa y me lo reclaman a él, porque vamos a decir, lo que quería hacer Satanás conmigo, yo o sea, no pretendía tener descendencia, al menos que la descendencia que yo iba a tener era una descendencia encomendada para él y yo no le iba a encomendar mi descendencia. Y aún así también Satanás me quiso agarrar por esa parte. Entonces, después de ahí viene en una ocasión y Dios me entra al mundo espiritual, Dios en esta ocasión. Y veo una entidad que me tiene frisada, porque a mí los espíritus me frisaban el cuerpo. Y cuando me tiene el cuerpo frisado, yo veo que estoy tratando de salir para afuera. Cojo al niño en el mundo espiritual y voy arrastrándome por el suelo. Y cuando me voy arrastrando por el suelo, estoy pidiendo ayuda para que me puedan ayudar, porque la influencia que me estaba oprimiendo fuerte. Los demonios me hacían entender que yo venía de otro universo. Los demonios me hacían entender que yo reinaba en otro lugar, en otras dimensiones. Escucha muy bien todo, cómo los demonios me tenían atada. Los demonios me hacían entender a mí que yo habitaba en un lugar a donde había no solamente un sol ni una luna, sino donde habían dos lunas, donde habían dos soles y donde habían planetas, que el Señor reprenda. Todas estas cosas, mis amados, yo no creo en esto ya. Yo creo ya en un Cristo que restaura, creo ya en las cosas que Cristo me permite a mí entender. Entonces, aquí en el mundo espiritual, entonces, Dios me saca afuera y afuera, entonces yo le estoy pidiendo ayuda a la luna, que era lo que yo le servía, que era la diosa de la luna. Entonces, cuando le estoy pidiendo ayuda a la luna no me responde. ¿Cómo me va a responder? Si él mismo me estaba diciendo, Dios me estaba diciendo que yo he creado todo. O sea, yo le estaba sirviendo a algo que Dios había creado. Entonces, cuando salgo afuera, yo veo que la tierra y la luna están corriendo en una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual que está corriendo la tierra y la luna, veo que hay una sombra que le está persiguiendo. Entonces, yo estoy pidiendo ayuda y me dice la voz de Dios desde adentro, me habla y me dice desde arriba. Y me dice, ve y pídele ayuda a la luna, dile que te ayude. Y me dice, yo soy Dios, Jehová de los ejércitos, todopoderoso. A lo que tú le estás pidiendo ayuda, eso no te va a poder ayudar. Me dijo así, audible. Me dijo, Jennifer, ven a mí. Me dijo, ven a mí, que yo tengo el poder de yo quitar todo lo que te atormenta. Yo tengo el poder de romper todas las cadenas que tú tienes, que te has puesto. Recuerdo que me dijo así. Y yo le dije, pero si tú eres el Dios, el creador de todo, porque yo retaba. Si tú eres el Dios y el creador de todo, le dije, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué tú no me sacas de esto? Ahora, sácame. Entonces ahí, cuando yo le dije así, entonces él vino y rompió lo que me quería llevar. Entonces me sacó. Entonces ya yo después de aquí empiezo a concientizar, empiezo a decir, pero esto es un llamado de Dios, porque por más que Dios me llamaba, yo no entendía que era Dios que me estaba llamando. Yo no podía discernir la voz de Dios, pero Dios se me presentaba, me decía, yo soy Jehová de los ejércitos, yo te estoy llamando. O sea, era directamente el llamado de Dios conmigo, era directo, pero entonces la conexión que yo tenía con lo que yo le estaba sirviendo también era demasiado fuerte. O sea, para Dios hacer un trabajo conmigo, tuvo directamente que llamarme con voz audible, que presentarse ante mí, presentarme versos bíblicos que yo no conocía. Yo nunca leía una Biblia, nunca leí una Biblia. Yo te leía la Biblia de otra manera. Yo te leía la Biblia de otra manera. ¿Cómo así? Uh-huh.
Eso yo nunca lo he dicho. O sea, ¿a qué te refieres cuando tú dices que leías la Biblia de otra A manera? mí, a mí no me gustaría decirlo porque son cosas como que no me gustaría ver que alguien lo vea y, por ejemplo, vaya y lo haga. Sí. Por eso hay cosas que yo a veces evito decirla en las redes sociales porque tenemos que cuidar el corazón de las personas y estamos en verdad para restaurar las almas y decir que Cristo cambia y transforma. ¿Tú me entiendes? Yo quizá no fui en alto rango de que llegué a niveles 10 del satanismo, del ocultismo, porque no directamente no me conecté con otras personas y cuando logré conectarme con otras personas, ya yo entonces tenía mis pactos, ya yo podía tener mis conexiones y a donde tenía que ir. Pero sí te digo que lo poco que yo pude experimentar y que pude vivir y lo que pude hacer fueron cosas que marcaron hasta el día de hoy mi vida y que me ayudan cada día más a estar más derecha en lo que es la presencia del Señor de Jesús, en lo que es servirle a Cristo en espíritu y en verdad. Yo no me puedo doblar ni a derecha ni a izquierda. Inmediatamente los demonios que antes me atormentaban, los que antes venían de una vez, vienen donde mí, si me encuentran con alguna puerta o alguna legalidad. Dios mismo, Jesús mismo es quien te predica, te hace el llamado. Entonces, ¿en qué momento tú decides ya rendirte ante Él? Sí, después de tantos decirme, porque yo pasé por la secta, pasé por Sí, la secta, aquí experimenté muchas cosas, luego entonces tengo al niño, cuando tengo al niño entonces voy a la casa de la familia del papá, acá paso mucho trabajo, paso muchos procesos, entonces aquí Dios empieza a tratar conmigo, entonces la ocasión que a mí se me revela el Señor, después de ahí Dios no ha dejado nunca, o sea, Cristo no ha dejado nunca, el Espíritu de Dios, Jehová de los ejércitos, que está fue en las manifestaciones que yo tuve, mis primeras experiencias, porque el llamado mío directo empieza de conexión con el Padre, Hijo y luego Espíritu Santo. El Padre me llamó audible fuerte y me dijo que aunque yo esté en tormenta y aunque ande en oscuridad, que yo iba a terminar junto con Él, que yo iba a terminar. Entonces me mostró multitudes de personas cristianas donde yo le estaba predicando la palabra. Entonces, en la ocasión donde se me aparece Jesús, Él va caminando conmigo en un camino, va caminando conmigo resplandeciente al lado de mí, no le veo el rostro, no le veo el rostro, solamente veo que Él va caminando y me va diciendo: Jennifer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Yo estaba tratando yo sé por qué me lo dijo, pues yo estaba tratando de buscar algo en un lugar equivocado. Y el lugar que de verdad yo iba a encontrar información, iba a encontrar mi verdadera identidad, era en el camino que era en Jesucristo. Entonces Él me estaba diciendo: tu identidad no está donde tú le estás buscando. Aleluya. Mi alma te adora. Él me estaba diciendo: tu identidad está en mi camino. Tu identidad está en mí, gloria al Señor. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque yo estaba buscando una verdad. Yo estaba buscando una verdad, entonces esta verdad no se encontraba donde yo la estaba buscando, porque cada día más venían los demonios en forma de bola, me hablaban, me decían, me hablaban mentiras, y se iban de nuevo y me dejaban con una laguna pero grande. Pero cuando entonces Dios empezó a hablarme, porque aquí fue que Dios me enamoró, al Él decirme: yo soy la verdad, cuando Él me decía algo, ese algo pasaba, porque pasaba. Entonces yo ahí empecé a marcar la diferencia. Empecé a decir: no,
yo le voy a servir verdaderamente a Dios. Cuando Dios me llamó en el mundo físico, me habló por medio de una persona cuando estaba predicando. Cuando me llamó, yo estaba en un culto, que en la iglesia donde yo me convertí, que hasta el día de hoy estoy. Yo recuerdo que estaba ese culto y Dios usó una persona, y esa persona que Dios usó, yo sentí literal, yo entré en una dimensión, fue. Cuando entré en esa, y mira, yo fui vestida totalmente de negro, con toda mi ropa de negro, porque yo me vestía totalmente de negro, crucifijo a boca abajo, cosas que tenía, manera de vestir que tenía. Yo escuchaba música rock. O sea, mi mente estaba totalmente conectada, directo, con el mundo de las tinieblas. Yo recuerdo que cuando fui ese día, yo escuché la voz de Dios, yo entré como en otra dimensión dentro de la iglesia. O sea, siendo lo que yo era, entro en otra dimensión dentro de la iglesia, escucho la voz de Dios que me dice, Jennifer, yo soy tu Dios. A mí sírveme. Yo escuché esa voz audible, fuerte, que me habló. Entonces, después de ahí, más nunca yo me he salido, he tenido todos los procesos, me he arrastrado en el suelo, bien arrastrada, pero a mí nadie me saca del evangelio, nadie me saca de la cobertura de Dios. ¿Cuál ha sido el proceso más difícil que tú recuerdas que has tenido que vivir? Bueno, yo tuve un proceso donde yo duré casi 4 años llorando. 4 años, pero yo sé que más adelante yo se lo voy a contar más. Dios me dio, Dios me dio la revelación de por qué yo pasé ese proceso. ¿Por qué? Porque a mí directamente los altares de brujería, por ejemplo, los hechiceros, los satanistas, me trabajaban. O sea, todavía yo peleo mucho con eso, altares de brujería. Yo sé que hay muchas personas que se van a identificar, que pelean, que lo tienen en altares. Entonces, esos altares trabajándote, no uno ni dos, trabajándote hasta 10 altares de brujería, trabajándote tantos satanistas y demonios levantados en el reino de las tinieblas, porque que imagínate, tú eras de ellos, le pertenecías a ellos y hablabas con ellos, y ahora tú eres contraria a ellos, ahora tú atacas a los de ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, los mismos ataques me entraron en un tiempo donde yo lloraba de día y de noche. Luego que ya entonces está sirviendo a Dios, ¿cómo Dios entonces empieza a usarte? Dios empieza a usarme en el área de las profecías. Esa fue mi primera área, donde el Espíritu de Dios empieza entonces, así ya como yo tenía esa conexión, vamos a decir, en el reino de las tinieblas, entonces ya el Espíritu de Dios viene a conectarse conmigo, a hablar conmigo. Pero quien me mandaba los mandados para dar los mandados, o quien todavía me manda, es el Señor Jehová de los ejércitos, porque ¿cómo te explico? Hay gente que no cree en la Trinidad, pero a mí yo he tenido 3 tipos de manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé cómo cada uno se mueve. Cuando se me presenta el Espíritu Santo, me viene a mostrar cosas ocultas, cosas que hay, misterios. Cuando viene Jesús, Jesús viene a hablarme de la iglesia. Jesús le gusta mucho hablar de la iglesia, hablar de sus hijos, hablar de cómo las personas están siguiendo su camino. Pero cuando viene el Padre y me habla para mandar mandado, por ejemplo, gente en pecado, gente que tienen cosas ocultas, gente que tienen doble vida, gente que operan con pacto, todas esas cosas Dios viene y me las revela. Si hay gente que Dios tiene que mandarle mandado, entonces Dios le manda mandado. Lo primero que me empezó a usar Dios era en, vamos a decir, en algunos pecados que se movían dentro de la iglesia, que yo te sabe, nueva creyente, Dios. yo moviéndome donde la pastora decirle, mira pastora, así dice Jehová, Dios me dijo esto y esto, no me la iba a tener como amiga, me la iba a tener como una persona ya contraria, como quien dice.
Entonces, la lucha más fuerte la tiene uno tiene, porque mira, yo considero que tengo lucha, vamos a decirlo así, porque no se termina hasta que usted se vaya. Tengo lucha con los demonios afuera y también con la gente de adentro. Porque hay mucha gente que están contaminada dentro de la iglesia. Porque una cosa es que el reino de las tinieblas elabore un plan para hacerte algo a ti. Y otra cosa es, por ejemplo, que las personas dentro de la iglesia elaboren plan para destruirte. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay doble lucha. El verdadero cristiano tiene lucha con el reino de las tinieblas, tiene lucha con Satanás y tiene lucha con la gente de adentro también. Wow, está poderoso. Yo sé que usted que está ahí conectado está siendo altamente bendecido, edificado con este poderoso testimonio. Entonces Dios te afirma, viene la prueba, pero sigue firme, está como aquel hombre que edificó su casa en las rocas, que vinieron los vientos. A mí me ha venido de todo tipo de proceso. Yo puedo decir que si una gente se pusiera vamos a decir, en mis zapatos, a pasar un poco, solamente un poco, no tuviera. Yo he visto gente pasando menos que yo y se van afuera. A mí, con todo tipo, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, todo tipo de oferta. Satanás ha venido donde mí, que el Señor lo reprenda. Por ejemplo, los altares que atacan, las enviaciones, los espíritus que operan dentro de los cuerpos. Todo es, yo digo que mi vida no es una lucha más fuerte porque Dios está conmigo. Si Dios no estuviera conmigo, yo creo que yo no tuviera, yo digo, a veces yo me he sentido en un punto intermedio de la vida. ¿Tú sabes lo que es un punto intermedio? En una situación donde es difícil estar ahí y es difícil hacer para allá. Entonces tú no sabes, tú lo que quieres es que Dios te lleve, que Dios ya termine lo que tenga que hacer contigo, pero no es el tiempo de Dios llevarte. ¿Tú me entiendes? No es el tiempo de Dios decir, ven, ¿tú me entiendes? Para donde mí. Porque a mí, por ejemplo, no me place ya las cosas del mundo, ni lo que hice afuera, ni lo que viví afuera. No me llama la atención. Estoy totalmente muerta a todo eso. Pero entonces ya cuando tú entras aquí al Evangelio, tú entras en un proceso tan fuerte, un proceso de preparamiento tan fuerte, que tú a veces dices, pero Dios mío, a veces ¿dónde está peor? A veces ¿dónde está peor? ¿Será afuera o adentro? Porque estamos peleando fuerte batalla. Calumnias te han levantado, falsos del demonio. De todo. Yo he dicho de todo. Yo he tenido que aprender a sobrevivir. Aprender a sobrevivir literalmente. Aquí adentro del Evangelio. ¿Cómo? Yo he hecho mi comunión con Dios. He hecho mi vida con Dios. Mucha gente me respeta. Mucha gente me respeta. Otras no me respetan. ¿Tú me entiendes? Pero yo sigo siempre ahí derecho. Tú ves a veces la gente no te respeta. A veces el reino de los cielos dice, espérate, esa es una verdadera sierva de Dios. Sí. Pero uno mismo no puede dar testimonio de sí mismo. ¿Tú me entiendes? Porque no es igual a cómo me ve Dios o a cómo me ve el reino de las tinieblas a cómo me ves tú. Porque la perspectiva que tiene el hombre no es una perspectiva que podría tener un demonio. Usted sabía una cosa, que voy a decir algo demasiado fuerte aquí. Demasiado fuerte. Mire, un demonio puede ver tu identidad. El reino de los cielos puede ver tu identidad. Pero lo más peligroso es un hombre o una mujer que no puede ver la identidad de una persona.
que no sabe con quién se está metiendo, que no sabe a quién está apuntando, que no saben a quién están arrastrando o a quién están empujando. ¿Tú me entiendes? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí en el Evangelio. A quién usted va a pisotear, a quién usted le va a hacer guerra. Lo digo tanto por lo de afuera como por lo de adentro. Sí. Porque la palabra de Dios lo dice. Ustedes van a tener muchos tropiezos en el mundo, pero hay de aquel que se meta con esto, uno de mis pequeñitos. Es mejor que se atase un molino al cuello, aquí, y se lanzase. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo soy diferente. A mí no me llama la atención nada que tenga que ver de este mundo. Nada. Me llama la atención poder algún día, poder sentarme con Dios, poder, sentarme a la mesa con el Señor. Ese es el privilegio que debemos de tener todo cristiano. Y la perspectiva o la visión mía hacia el mundo, tanto el mundo de las tinieblas como el Evangelio, como todas las cosas que pasan, es una visión diferente. O sea, yo en todo me caracterizo. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente. ¿Tú me entiendes? Cada persona trae su lucha, gloria a Dios. Pero yo veo los mundos de manera diferente. Y hay muchas cosas que nosotros como cristianos esencialmente tenemos que arreglar.